Saludos, hoy veremos Ezequiel capítulo 29, 30, 31 y 32. Veremos estos 4 capítulos porque profetizan acerca de la destrucción de Egipto. Mientras hablamos acerca de Egipto, voy a ir mostrándote algunas fotografías para que vayamos teniendo un poco de noción de lo que significaba ese gran país que estaba allí en el desierto. Vamos mostrando un poco las imágenes. Mientras vemos las imágenes, recordemos que Dios le dijo en el capítulo 29 a través de Ezequiel a Faraón, rey de Egipto, que Faraón se creía el Dios de aquella zona, el Dios del Nilo. Faraón creía que al río Nilo lo había creado él. Es lo que él le decía a los súbditos que él tenía, y los súbditos lo adoraban como tal. Faraón decía: el Nilo lo he creado yo. Entonces Dios le dice: por tu soberbia, Egipto va a ser castigada. Vamos a ir viendo, acá te muestro unas imágenes de Egipto. Vas a poder ver a través de estas imágenes lo impresionante, lo grande, lo tremendo que era Egipto en aquella época. Por eso es que Faraón tenía tanto orgullo, Faraón tenía tanto orgullo y tanta altivez, porque era una zona muy rica. Todos conocemos la historia del río Nilo. Sabemos que el río Nilo era uno de los ríos más grandes del mundo. Acá te lo marco para que vos lo veas. Este era el recorrido del río Nilo y desembocaba acá en el delta, en el mar Mediterráneo. Toda la costa del Nilo era una costa muy fértil. Todo lo que eran los cauces del río eran muy fértiles por las crecidas. Todos conocemos esto a través de los libros de historia. Nos han contado muchísimo acerca de esto. Todos lo sabemos. Y por lo tanto, Faraón, rey de Egipto, creía que tenía el poder en sus manos. Faraón se consideraba realmente un dios. Estas imágenes que te estoy mostrando, estas imágenes son tremendas porque acá pueden verse fácilmente los templos, los monumentos. Acá tenemos uno bastante próximo al río. Podemos ver cómo las construcciones de ellos eran tremendas, siempre unidas al lado del río, porque el río era la fuente de vida que ellos tenían. Por lo tanto, Faraón, rey de Egipto, se consideraba como el cocodrilo del Nilo, o sea, como el señor del Nilo. Acá vemos las pirámides, tremendos monumentos que ellos construían. Estas pirámides tenían como función ser centros funerarios. Acá enterraban a sus faraones que habían de pasar a una mejor vida en el otro mundo. Es tremendo como estos templos, acá podemos ver uno de los templos que estaban al lado justamente del río Nilo. Acá hay un hombre que está mirando, impresionado realmente por lo que está pasando allí, por lo que está viendo. Es tremenda las imágenes, como acá se pueden ver en las paredes las imágenes de los dioses que tenían. Acá vemos cómo están esculpidas en las paredes, labradas también las imágenes, los dioses que hoy también son conocidos, este tipo de gráficas, de ilustraciones. Todas estas cosas simbolizan hoy en día objetos que realmente son venerados en distintas religiones del mundo. Sigamos viendo un poco más. Vamos a seguir analizando un poco esto. Faraón se consideraba como el cocodrilo del Nilo. Acá puedes ver lo imponente que era un cocodrilo del río Nilo. Dicen que los cocodrilos del Nilo son los cocodrilos que actualmente comen hombres, o sea que devoran personas. Estos cocodrilos son impresionantes en su tamaño, 6-7 metros aproximadamente. Son cocodrilos muy pero muy grandes. Son los únicos cocodrilos que se cree y se tiene testimonio de que comieron y comen hombres. Por eso Faraón se consideraba prácticamente un dios que comía
y devoraba almas, que devoraba hombres. Faraón, rey de Egipto, también tomó el control de la zona de Judá, de la zona de Jerusalén, y allí pudo manejar a varios reyes de Judá. Sacaba y ponía a los reyes. Bueno, acá vemos un poco de historia también. En esto podemos ver cómo era el tema de las inundaciones que provocaba el río Nilo, cómo sembraban en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, y las inundaciones eran en julio, agosto, septiembre y octubre, y se recolectaba en el mes de marzo, abril, mayo y junio, porque eran zonas realmente tremendamente fértiles por la crecida del río Nilo. Sigamos viendo para que tengamos una idea de lo que significa la riqueza de este lugar. Y esto es impresionante ver cómo las dunas de arena desembocan justo al lado de la ribera del río. Bueno, acá podemos ver, te voy a mostrar, la voy a bajar un poquito a la imagen para que vos lo veas. Podemos ver acá las pirámides. Estas pirámides que se encuentran en este sector, la voy a marcar para que la veamos juntos. Estas pirámides que estoy mostrando acá en este momento eran centros funerarios de los egipcios. Acá se sepultaban a los faraones. En este lugar se creía que los faraones habrían de pasar a la otra vida. Veamos lo que dice más arriba, te lo voy a mostrar. Estas zonas que están acá con color verde eran zonas agrícolas, netamente agrícolas. Acá se sembraba muchísimo estas zonas. Y podemos seguir viendo también las principales ciudades que había en esta zona. Y las principales ciudades las podemos ver acá marcadas con amarillo, con puntos amarillos. Acá tenemos Edfu, Abu, Karmat, Tendera, Ábidos, Minietz, Medum. Acá tenemos una capital que es Memphis también, El Cairo, y así muchas ciudades como Sais. Todas estas ciudades eran ciudades importantísimas y zonas también importantes de aquella época. Acá vemos también un mapa parecido al anterior. Podemos ver lo que describíamos también en el mapa que vimos anteriormente. Y Egipto se dividía en el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Acá tenemos el Bajo Egipto y acá tenemos el Alto Egipto, que es el que bajaba desde las montañas hasta el mar Mediterráneo. Sigamos viendo, sigamos aprendiendo un poco más acerca de esto. Acá vemos un gran monumento enclavado justamente a la orilla del río Nilo. Acá podemos ver entonces a los faraones prácticamente acá representados en las montañas, estos grandes templos que ellos construían. Tremendo lo que se puede ver allí, realmente impresionante. Y Faraón tenía muchísimo orgullo a través de todo esto que él poseía. Acá podemos ver el sol era también una deidad adorada. Podemos ver cómo la puesta del sol era impresionante en aquel lugar, en Egipto. Y acá, como te dije al principio, podemos ver otra vez los templos construidos al lado del río Nilo. Obviamente el templo era considerado un lugar sagrado porque el río era sagrado. O sea, al río se lo consideraba sagrado. Y como se consideraba sagrado el río, entonces los lugares de los rituales se construían en esa zona. Es tremendo cómo se puede ver la influencia, el poder que tenía Egipto en aquella época, cómo se construían las pirámides prácticamente en las riberas del río Nilo. Y por eso es que Dios le dice a Faraón de que por su orgullo le había de castigar, y también por haberse entrometido en las cuestiones de Judá, poniendo reyes y sacando reyes. Acá también podemos ver un mapa parecido, lo podés ver a la que te mostré anteriormente. Las pirámides que se encuentran en este lugar. Esta zona era la zona religiosa, y toda la zona que rodeaba allí en las laderas del río eran zonas muy fértiles, llenas de ciudades. Sigamos viendo, te sigo mostrando las imágenes. Seguimos viendo las imágenes, acá está. Y bueno, esta es una
Vista impresionante del satélite del río Nilo. Acá es impresionante lo que podemos ver. Te lo voy a marcar con verde para que vos lo veas. El recorrido de este río. Por acá viene, acá está bien marcado. Y vamos a ver la zona. Acá desembocaba en un delta, en varios brazos, y desembocaba en el mar Mediterráneo. En esta zona que te voy a marcar es la zona que veíamos recién, donde estaban las pirámides. Esta es la zona de las pirámides, y en todos estos sectores, todas estas zonas que te voy a marcar con rojo, eran las zonas de las ciudades que se asentaban al lado del río Nilo. En todo este sector se asentaban las ciudades. ¿Por qué? Porque obviamente esta zona eran zonas muy fértiles y pertenecían a Egipto. Es tremendo lo que estamos viendo en este momento. Así podemos ver una vista panorámica, una vista aérea. Y Faraón tenía el orgullo de que él se consideraba el Dios, el creador del río Nilo. Pero Dios le dice que habría de terminarse este orgullo y que las cosas habrían de cambiar, y que sabría a partir de ese momento quién realmente era el verdadero Dios. Y el verdadero Dios era el Dios de los hebreos, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vendría a traer al mundo a un Salvador. Y este Salvador habría de librarnos del pecado de este mundo y habría de traernos la libertad eterna. Acá vemos también otro monumento histórico, tremendo lo que estamos viendo. Seguimos viendo más monumentos históricos para que tengamos idea de cómo era en aquella época. Y bueno, y ahí termina. Esta parte realmente es impresionante como se pueden ver aquí estos monumentos de estos faraones representados en estas esfinges tremendas que ellos creaban. Y de esta manera nosotros podemos entender la magnificencia, la grandeza, el poder que tienen estos dioses, y por eso se creían señores de la creación. Pero Dios le dice: Faraón, yo soy el Señor de la creación, yo soy el Señor que creó los ríos, los mares, los cielos y la tierra, y vas a ver que vas a ser castigado. Y poco tiempo después, exactamente unos cuantos meses después, Egipto fue destruido por Nabucodonosor. Bueno, esto espero que haya sido de muchísimo valor para nosotros, que Dios nos ayude, que nos bendiga siempre para que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y hasta el siguiente capítulo.